Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela, siempre construyendo ambientes familiares y escolares saludables para nuestros niños y jóvenes. Hoy nos acompañamos del libro 7 ratones ciegos de Ed Yong, ediciones ECARE, 9ª edición 2012. Un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto?, chillaron sorprendidos y corrieron a casa. El lunes, el ratón rojo fue a averiguar y era el primero en salir. «Es un pilar», dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. «Es una culebra», dijo. «No», dijo Ratón Amarillo el miércoles. «Es una lanza». Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. «Es un acantilado», dijo. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. «Es un abanico», gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo: «Es solo una cuerda». Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. «Una culebra, una cuerda, un abanico, un acantilado». Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón en salir, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado, bajó por el otro, trepó hasta la cima, recorrió el algo muy raro de punta a cabo. «Ah», dijo, «ahora veo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda. Pero todo junto, el algo muy raro es un elefante». Y cuando los otros ratones subieron por un lado, bajaron por el otro, recorrieron el algo muy raro, de arriba a abajo, de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora ellos también veían. Moraleja ratoneja: si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías, pero si puedes ver el todo, hablarás con sabiduría. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Hoy les doy la bienvenida a este programa. Tendremos 2 invitados muy especiales que desde su acción directiva nos contarán esas perspectivas que a veces vemos desde diferentes puntos de vista, pero que sin duda en todo este tiempo
de situación de salud mundial ha marcado un crecimiento en las comunidades educativas, ha marcado unas lecciones aprendidas que nos han fortalecido. Bienvenidos a esta emisión y disfrutemos esta entrevista. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy trataremos un tema que nos ha abocado a todos por esta época y más en la ciudad de Bogotá hace 5 meses. Hace 5 meses nos encontramos en distanciamiento físico entre todos aquí en nuestra ciudad y bueno, ya se proyectan algunos ingresos y algún regreso a las instituciones, pero particularmente hoy vamos a estar con 2 directivos docentes, con 2 personas que han tenido que asumir las decisiones en sus instituciones y unas decisiones muy contextualizadas, unas decisiones pues buscando el bienestar de sus comunidades académicas. Entonces es un programa especial porque vamos a escuchar la voz de quienes han tenido que pensar en toda la comunidad académica, en sus maestros, en sus niños, en sus jóvenes, en las familias y en todas las personas que hacen parte de esos contextos y que pues ellos tienen bajo su responsabilidad. Es bueno escucharlos a ellos porque desde su perspectiva también nos harán ver otras formas en las que ellos han liderado todos estos procesos y se han acompañado de toda esa comunidad educativa para lograrlo. Yo le doy la bienvenida y el agradecimiento a 2 personas muy cercanas que hemos compartido vida académica, que hemos también compartido todo un colegaje y una amistad y sueños pedagógicos y educativos. Están con nosotros entonces Sandra Albarracín, la rectora del Colegio Jaime Pardo Leal, una institución educativa oficial ubicada en la localidad 15, Antonio Nariño de Bogotá, en el barrio Policarpa. También nos acompaña Gildardo Moreno, miembro de la dirección colegiada de la Escuela Pedagógica Experimental, ubicada en la localidad de Usaquén, en el kilómetro 4.5 vía La Calera, y es parte del sector privado de la educación. Yo les quiero dar la bienvenida a Sandra y a Gildardo, agradecerles, me siento muy complacida de que me acompañen en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, porque aquí construimos ambientes familiares y escolares saludables para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces les doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, un cordial saludo y un abrazo fraterno en la distancia a nuestras comunidades educativas de Bogotá y del país. Muchas gracias, doctora Ruth, por este espacio, un espacio que propicia escenarios para traer aquí las voces de nuestras instituciones, además de reconocer e intercambiar experiencias a la luz de los desafíos actuales de la educación. Bien. Muchas gracias Ruth y a ti, Sandra. Ruth aquí para acompañar y Ruth por la invitación. Espacios como estos con el que tú estás en estos momentos orientando, pues son realmente cada vez son más urgentes, más necesarios, habida cuenta de que no es posible adelantar en un proceso formativo si no contamos con la presencia de las familias. De hecho, nosotros decimos que allá en la escuela que niño que se matricula es una familia que se matricula. Entonces, todos los aportes que se hacen a través de este programa enriquecen precisamente esas visiones con el cual pues, se puede y se enriquece, vuelvo y repito, el proceso formativo de los niños. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta conversación en la que vamos a ver estos puntos de vista, estas también fortalezas y estas decisiones que se han tomado dentro del campo educativo y que han fortalecido todo este proceso. Quisiera preguntarles primero qué ha significado para su contexto escolar esta situación de salud mundial, que nadie la tenía prevista, no la pensábamos. Y sobre todo en ese aspecto pedagógico, también en lo administrativo, en las construcciones propias de su contexto. ¿Qué ha significado? ¿Qué cambios? ¿Qué apuestas? Desde la gestión escolar ha sido un tiempo de construcción, de constante definición, redefinición e implementación de estrategias en todas las líneas de acción de la escuela, de lo pedagógico, lo directivo, lo convivencial, lo administrativo, pero
para precisar ahí algunos puntos importantes. Yo creo que la flexibilización. Hemos tenido que flexibilizar en tiempos, hemos tenido que flexibilizar en contenidos, en canales de comunicación y en procesos. Hemos dado apertura, ¿cierto?, a todas las posibilidades que nos lleva este desafío actual, ¿cierto? Hemos tenido que comprender la realidad, no solo realidades de nuestros contextos, de nuestros territorios, son supremamente importantes. También la comprensión de esas familias, de ese llamado constante que hemos hecho y que actualmente tenemos muy de lado, ¿cierto? Muy como aliado, esa familia como protagonista y obviamente desde la posibilidad de ese trinomio perfecto, pues que tiene que ser la escuela, la familia y la sociedad. Hemos también dado priorización y canalización de los recursos institucionales, pero también de esa gestión de aseguramiento, de cómo aseguramos que todos los niños y las niñas accedan a los bonos para también nosotros estar allí apoyando a esas familias de esta manera. También hemos tenido la atención a la capacitación docente. Es muy importante en este momento que todos y todas estemos muy alineados con esas herramientas tecnológicas y esas posibilidades de acceder a nuevos, digamos, a nuevas plataformas para que los profesores puedan acudir a ellas y tomar de todas las herramientas para llegar a los estudiantes. Y yo creo que toda esta situación pues nos lleva a construir procesos que en efecto de los cuales solo quedará aprendizaje. Bien, Sandra, quiero apuntar ahí algo que tú denotas y es ese trinomio que mencionas, ¿sí? O sea, pensar en cómo las prácticas que se están llevando a cabo, ¿sí?, incluyen a la familia, pero se piensan también en el colectivo de la sociedad. O sea, cómo respondemos como instituciones educativas a esa situación social, ¿sí? No somos indiferentes a esa situación social, pero también la capacidad de todo el equipo docente para formarse y asumir otras apuestas que de un momento a otro nos correspondió. Bien, Gildardo, cuéntanos la experiencia en ese contexto privado y de prácticas innovadoras que es la Escuela Pedagógica Experimental. Bueno, primero pues hay que aclarar que, como tú señalabas al principio, pues sí soy integrante de la dirección colegiada, pues en este momento estamos haciendo este trabajo junto con Janet, que es la rectora, y Gloria Vázquez, que es la codirectora, acompañados de un comité de maestros que fue elegido por los docentes. Al respecto, quiero señalar que la escuela como institución privada pues no es un negocio como tal, es decir, la escuela, a diferencia de la institución pública, nosotros nos financiamos estrictamente con las pensiones de los padres de familia. La escuela es un proyecto de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, que es una institución sin ánimo de lucro. Dentro de esta situación que nos plantea el COVID, que definitivamente pues, impone su planeación, impone su agenda a todo el mundo, desordenando a todos los países y la vida de las personas. Esto nos llevó precisamente a un reto, y este reto fue el de cómo movernos hacia lo digital, cómo migrar a lo digital. Entonces, dimos una discusión y en el sentido discutíamos que cualquier movimiento, cualquier decisión que tomáramos tenía que estar de presente los principios de la escuela en torno a lo que es la construcción de la confianza, ¿cierto? El cuidado entre todos, ¿sí? Y por otro lado, también tiene que ver con el aprendizaje sobre el manejo de la incertidumbre. Esto nos llevó precisamente nos llevó a tomar una serie de decisiones, es decir, cada decisión pues, se toma pues, teniendo en cuenta precisamente esos principios generales o los fundamentos o pilares de la escuela.
De acuerdo con ello, entonces migramos a las plataformas, a lo digital. Sin embargo, aclarábamos y dialogamos con las familias que era imposible llevar el ambiente educativo a la escuela, del ambiente educativo de la escuela, llevarlo a una plataforma digital, porque ahí los niños no se iban a encontrar, porque ahí los niños, mejor dicho, la plataforma no recoge la emoción y el cariño del abrazo de un estudiante hacia su maestro o de un maestro hacia el niño, hacia su estudiante. Entonces, esto hizo que fuéramos flexibles en diseñar una propuesta para dar cuenta de estas necesidades. Pues nosotros no manejamos así como tal una serie de currículos o contenidos, y nos llevó precisamente a recoger, ¿cierto?, una serie de propuestas en la perspectiva de que la impronta de la escuela no se perdiera. Entonces, se comenzaron a construir propuestas, proyectos, articulando las distintas búsquedas de los maestros. Entonces, nos llevó precisamente a la discusión en los ciclos y en las asesorías, de qué manera, por ejemplo, se iban a articular esas propuestas y cómo serían los tiempos a los cuales se les dedicaría, teniendo en cuenta que no íbamos a tener a los chicos todo el tiempo frente a las pantallas. Es decir, unos elementos también que nos llevó a nosotros a reflexionar sobre esta situación era ese tiempo de exposición de las pantallas, porque decíamos todo el tiempo peleando con los celulares, entre comillas, con los celulares, ¿cierto? Y llega un momento otro, pum, saltar a las pantallas. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? De todos modos, quiero señalar que nosotros también tenemos dificultades, inclusive de conexión, es decir, también evidencia que los problemas de conectividad, aquí inclusive dentro de Bogotá, de hecho, tocó pues, ajustar estas actividades con los estudiantes que tenían y que tienen estas dificultades de conectividad. Por otro lado, administrativamente también nos tocó llevar una serie de, diríamos, como de discusiones en la perspectiva de cómo podíamos dar cuenta de esta situación, de modo que nos llevó a elaborar un plan A y un plan B, dentro de los cuales se contempló incluso la formación docente, porque nos fuimos enfrentados a este tipo de exigencias con un grupo de docentes, unos muy hábiles, con otros que hasta ahora pues estamos pues moviéndonos en estos ambientes digitales. Entonces esto de verdad se convirtió en un reto, ¿cierto? Porque nosotros y nuestra tradición era la presencialidad, ¿cierto? Entonces nos llevó precisamente a ver de qué manera, ¿cierto? Nos llevó a ver de qué manera nos ajustábamos bajo esta nueva situación con las limitaciones que estamos comentando, reconociendo, uno, que la escuela no es virtual, que la escuela no es lo digital, la escuela no son las pantallas, no son las actividades que se desarrollan a través de estas pantallas, ni siquiera es educación virtual, sino tenía que ver más bien como un proceso de acompañamiento de acompañamiento a los niños, en los cuales la presencia de la familia ha sido determinante. Y este acompañamiento se ha dado en el reconocimiento, pues a partir del reconocimiento de los entornos de los niños,
como también a partir de esas actividades que llevan los docentes y que se acuerdan con los chicos. Entonces, se organizaron estos espacios y actualmente ahorita están emergiendo unos espacios diríamos, extrahorarios. Sí, espacios, no iba a decir extracurriculares, pero nosotros no manejamos currículos, sino extrahorario, y en los cuales llegan los chicos voluntariamente y a través de espacios en los cuales se da, por ejemplo, lecturas, se encuentran para la lectura, se encuentran para dialogar sobre situaciones de coyuntura. Creo que inclusive hubo un espacio que crearon los maestros para hablar sobre Pasión de Gavilanes, habida cuenta la recepción que tiene esta serie Netflix, ¿no? Más bien como tratando de ver un poco una mirada, diríamos, también como crítica frente a ese tipo de productos. Pero en síntesis, señora. Te digo algo, es que tú te has adelantado un poco, te has adelantado porque quiero que en un segundo momento, pero quiero rescatar algo y es cómo la escuela ha hecho, digamos, las apuestas a saber que, como Sandra también lo mencionaba, pues que es un mundo nuevo para todos. Para los docentes que de pronto ya tenían una formación, es un camino adelantado, pero también a quienes debieron empezar a hacer ese tipo de formación para responder a una situación coyuntural que se les presentaba. Eso me parece bien importante porque creo que los colegios y un 100% de los colegios, me atrevería a decirlo aquí, han hecho la apuesta. ¿Sí? Han con un paso agigantado algunos, con un paso más lento otros, pero han hecho la apuesta por asumir este momento de coyuntura que les ha tocado desde las instituciones educativas, porque pasar de una presencialidad donde existían unas prácticas del contacto que tú las resaltas, o sea, no podemos querer llevar las escuelas a las familias porque allí hay otras gestión de emociones y gestión de interacciones que se dan en las escuelas que no están en la familia y eso es innegable. Sandra también apuntaba cómo a partir de lo que han hecho, han procurado también asegurar la calidad de la educación para nuestros niños, teniendo en cuenta que hay un punto común entre ustedes, y es que hay problemas de conexión, y no solamente de conexión, que si bien juega lo económico, pero también juega las redes y todo lo que pasa en estos momentos donde hay una sobrecarga de la red y bueno, me tengo que salir de la reunión porque no me está pasando el celular y que no solamente le pasa a los estudiantes, sino también a los docentes, ¿no? Entonces son esas apuestas, pero tú te adelantas y yo quiero que empecemos a dialogar sobre esos aspectos en los que creen que ha crecido la institución, que ha hecho eso nuevo que no hacía, que no era parte de su cotidiano, pero que lo ha hecho crecer esa vida de institución en cada uno de sus contextos educativos. Entonces, cuénteme en qué han crecido las instituciones, en qué han crecido los docentes, las familias, los niños, en qué creen que han podido en estos momentos crecer esas instituciones que ustedes lideran. Bueno, es de rescatar que las instituciones educativas han buscado responder acertadamente y de la mejor manera pues a esta situación. Si bien es cierto, siempre estamos nosotros buscando dar respuesta a las necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros contextos. Una situación como esta pues no tenía un plan definido, ¿cierto? Ni un plan de contingencia a desarrollar. Entonces, en este momento creo que todos hemos aprendido, que todo ha sido aprendizaje, que todo ha sido crecimiento como institución. La institución construye en comunidad y eso es bien efectivo en las instituciones en este momento porque eso nos permite reconocer qué es lo que está viviendo el otro. En la institución por lo menos se ha dado el trabajo al desarrollo de todo el gobierno escolar, de seguir funcionando el gobierno escolar a pesar de la distancia, sí estar muy
concentrados en que todos los órganos de participación estén atentos, participativos, de que todos podamos ir avanzando en la construcción de estrategias, porque efectivamente si esta estrategia sirvió para estos, pero para estos no, pues tenemos que activarnos y construir. El consejo académico ha sido espectacular, yo digo elemental, pero ha sido un trabajo muy direccionado a cubrir las necesidades de nuestros estudiantes. Hemos dividido nuestros estudiantes de acuerdo a eso que hemos encontrado y aquellos estudiantes que tienen conectividad a equipos y que tienen las posibilidades, los reconocemos, pero también encontramos esos estudiantes que esporádicamente se pueden conectar, entonces en ese tiempo esporádico tener la posibilidad de atenderlos, aquellos que hay que atender llegando a casa con cartillas y con útiles para que puedan desarrollar sus aprendizajes y construir sus aprendizajes, pues efectivamente también tenemos que llegar. Pero también aquellos estudiantes con los cuales nos encontramos que son los que salieron de la ciudad, los que tuvieron que retornar a su país de origen, los que tuvieron que retornar a otras regiones de sus familiares porque no había cómo sostenerse aquí. Entonces, reconocer todas esas particularidades nos han hecho crecer como institución educativa en el pensar cómo llego al otro. Como maestro, ¿cómo llego a garantizar esa educación? Entonces yo creo que en eso las maestras, los maestros, los padres de familia también que con compromiso, con esfuerzo, permiten que el estudiante no salga del sistema escolar. Creo que el tema de usar distintas plataformas y estar en constante construcción a través de blog, WhatsApp, chat, correos, cartillas, infografías y todo eso que permite que como institución, yo creo que más que crecer, creo que nos unamos en pro de garantizar que nuestros niños, niñas y jóvenes permanezcan en la educación, en el sistema escolar. También es importante aquí nosotros lo pensamos como institución y es el trabajo desde todos los puntos de vista, es decir, el trabajo cooperativo con los coordinadores, el trabajo con los maestros, el trabajo con los estudiantes, el trabajo del maestro para el maestro a partir de continuar con nuestros consejos, comités, el comité de COPAS de decirle al maestro, usted está bien, porque es que necesitamos que usted esté bien, necesitamos que emocionalmente usted esté bien, necesitamos que usted trascienda de esa pantalla y abrace a través de su voz a nuestros niños y a nuestras niñas, y también tenerle y decirle al profesor y decirle al maestro, nosotros estamos acá como directivos. Yo creo que ha sido un trabajo, yo estoy muy emocionada porque agradezco mucho el trabajo de los maestros, creo que este ha sido también un momento para quitarnos el sombrero frente a los colegas maestros, a los directivos que creo y comparto lo que tú dices, toda Bogotá, todos los maestros, todas las maestras, todo el país estamos dando lo mejor de sí. Los maestros de la institución para la cual yo trabajo, para la cual día a día servimos, estamos muy comprometidos con nuestros niños, con nuestras familias, y creo que así estamos todos los héroes de la educación, porque en el campo de la salud hay héroes, en el campo de la educación también los hay. Y yo creo que es importante eso. Y también de escuchar a nuestros maestros. Yo creo que hoy como nunca es claro que escuchar a nuestros maestros, esa emoción de saber cuando ellos nos cuentan lo que hacen con los estudiantes y esa emoción también de sentirlos cuando ellos nos dicen, nos dan el parte de tranquilidad, que están bien en sus familias, que hay bienestar, a uno lo emociona eso. También pues el saber que cuando un niño no está, digamos, no lo hemos encontrado y se logra ubicar, también genera emoción para las instituciones, o sea, genera una emoción de saber, hoy encontramos a este niño que no lo habíamos ubicado, mira, ya hicimos un plan de trabajo, hay que enviarle la cartilla a tal lugar. Entonces, yo creo que todo esto ha sido crecimiento para la institución, todo ha sido tejer en conjunto, también el construir en conjunto, el decir, el de pasar, bueno, a ti, ¿qué estrategia te funcionó? Mira, a mí me funcionó esta. Yo quiero acá contar algo brevemente, y es que en la semana institucional hicimos un trabajo muy a profundidad con los maestros, y es que nos contáramos las experiencias que estábamos trabajando y qué nos estaba funcionando y compartiéramos de tal manera que entre los saberes de uno y las experiencias de los otros pudiéramos construir y, digamos, llevar a cabo
más prácticas, ¿cierto? Más posibilidades de desarrollar. Entonces, yo creo que todo es un crecimiento y todo es un aporte a construir ciudad, a construir escuela, porque como dice nuestro compañero de aquí de conversaciones, la escuela no es el espacio físico, la escuela lo hacemos todos y todas. Entonces, yo me uno a esa expresión de que nosotros hemos garantizado y hemos buscado, obviamente, dentro de todas nuestras posibilidades, hacer escuela en la distancia. Entendiendo de que al otro lado no solo está el niño, también está la mamá, también está de pronto el papá, está la abuelita que está cuidando. Entonces, entendemos que hoy no estamos solos. Gracias. Bien. Hildardo, ¿cuál ha sido el crecimiento en ese contexto educativo en el que tú te encuentras? Al igual que Sandra, también esta es una experiencia, esta ha sido una montaña rusa. Esta es una montaña rusa de emociones. Desde las tensiones y preocupaciones que generan cuando nos encontrábamos con los papás al inicio del proceso y hasta esos picos, esos momentos elevados, ¿cierto? No de la pandemia, no, sino esos momentos así también de emoción y de encuentro con las familias y con los niños, en los cuales, por ejemplo, niños que se disponen y que se alistan para esperar a su maestro, para llegar a decir, te estaba esperando, ¿por qué no estabas? ¿Por qué no has llegado? Eso ha sido bastante también, ha sido bastante motivante. Entonces, ahí hay que reconocer, por ejemplo, que en esta parte, en esta parte hay que agradecerle también tanto a los niños como a las familias, como a los maestros. Por un lado, en esta situación nos ha llevado a reconocer los logros como que el trabajo en equipo y el trabajo en colectivo. Y ese trabajo en colectivo se ha caracterizado precisamente por ese esfuerzo de encontrarse no solamente en los espacios designados por el horario, sino también por fuera. Llegó un momento en que realmente estábamos trabajando, era 24/7. Recuerdo inclusive una vez tuvimos uno de los encuentros con una familia un sábado y terminamos más o menos tipo 9, 10 de la noche. Pero de todas maneras esto fue así, esto ha sido bastante intenso y de manera que nos ha hecho por un lado crecer en lo colectivo. Yo creo que hoy día acá somos más colectivos porque la escuela es una mezcla entre experiencia y muchachos y compañeros que de reciente vinculación, 2, 3 años que lleva, el más antiguo creo que lleva como ya 1 año. El otro elemento ha sido la creatividad. Ha sido la creatividad porque también se ha apuntado a trabajar incluso hasta con los mismos materiales que tienen los chicos ahí. También hemos recurrido también a materiales, a enviarles, a hacerles llegar material aquí dentro y fuera de Bogotá. Pero yo creo que lo fundamental es lo que nos ha posibilitado este tipo de experiencia ha sido la confianza, construir confianza y construir solidaridad con tanto con las familias como con los maestros. ¿Por qué esto? Porque un elemento fundamental es el que la escuela, ante todo, es una comunidad, es un colectivo que le apuesta a una propuesta de formación educativa distinta. Entonces, el garantizar que permanezca esta comunidad nos llevó precisamente a reflexionar sobre cómo hacemos para que se mantengan los padres de familia, para que se mantengan los niños. Y esto ha hecho emerger una serie de acciones como la de creación de fondos de solidaridad, donde familias pagan un poco más de la pensión para poder garantizar que esté el otro. Son
actividades generadas por los mismos padres de familia. Unos compañeros, Pedro, por ejemplo, los compañeros de música, promovieron otra iniciativa de EPE Apoya EPE, que es una suerte de red en el cual se busca poner en contacto a los padres de familia a través de estrategias como el trueque o el intercambio de servicios, contribuyan precisamente pues, a que se permanezca en la escuela. Por otro lado, también ha sido un aprendizaje, también ha sido un aprendizaje en el sentido de reconocer, de reconocer al otro, de considerar al otro en el sentido de la empatía, de reconocer y de considerarlo al otro en su dificultad. Entonces, en su fragilidad. Esto ha hecho precisamente que cada vez más nos unamos alrededor de esos valores. En síntesis, este COVID también nos han planteado ese reto incluso de anticiparnos de cómo es que vamos a vivir después, porque realmente esto de la pandemia, como ya lo hemos visto, no se detiene acá. Vamos a salir, ¿cierto? Con esos cuidados preventivos, pero esto nos impone precisamente unos aprendizajes que se inician, a manejar unos aprendizajes que se inician desde la familia y frente a los cuales los directores de grupo están enfatizando todo este tiempo, y es trabajar con los niños por las implicaciones que tiene que ver con el uso de tapabocas, qué significa esto del distanciamiento social, ¿cierto? Entonces... Claro. Quiero pues resaltar varias cosas en las que ustedes han hecho énfasis, y es en el trabajo en equipo, en la creatividad en ese trabajo en equipo, porque es una apuesta de creaciones nuevas, ¿cierto? De tal vez utilizar eso que teníamos, pero ponerlo en otros escenarios que, por ejemplo, son los digitales, son el vernos en pantalla, es también llamar la atención de nuestras comunidades frente a que ese aprendizaje también sea una vivencia divertida, una vivencia exitosa, en el sentido que se sienta feliz también y complacencia en el disfrutarla. Ustedes también hablaron de algo que es bien importante, y es cómo los lazos de solidaridad se han tejido entre los miembros de la comunidad educativa, o sea, cómo hemos tejido a través de esos maestros que tienen saberes y esa comunidad de saberes que hay, hemos tejido lazos de solidaridad con la comunidad. ¿Sí? Hay algo que se me olvidaba, y es que frente a las actividades que realizan los docentes, han convocado a la familia. Es algo bastante curioso. Por ejemplo, tenemos una actividad que es de granja, y la maestra orientando a los niños sobre cómo llevar el cultivo en casa, ¿cierto? Hablando de los cuidados que se requiere la planta. Las abuelitas y las mamás dicen: un momentico, todavía no comience, que yo voy a traer la planta. Entonces llega el niño y llega con la abuelita o llega con la mamá, y dice: ay, sí, profe, espere que ya viene mi abuelita para también hacer la actividad. Entonces me parece, eso ha sido maravilloso. Sí, es una ganancia, ¿no? Como diferentes miembros, Sandra también lo ha apuntado, o sea, cómo no estamos solamente con el niño ahí al frente, sino estamos con todo el contexto familiar, y probablemente ha sido un ambiente de aprendizaje también para muchos miembros del contexto familiar. Yo también soy docente y me encuentro con que hay niños de otros grados que están compartiendo mi clase y les gusta estar en mi momento de encuentro con los estudiantes, y creo que esa es la riqueza. Creo que a veces pensarnos más desde el déficit o lo que nos ha faltado, creo que no nos alimenta es pensar en que hemos crecido. En esa medida de lo que hemos crecido, también siento, ustedes saben que ya en nuestra ciudad empiezan a abrirse las puertas,
y empieza también a verse otro panorama que requiere el cuidado muy individual para cuidar a los demás también y proteger a los demás. Empieza a abrirse eso y entonces mi pregunta es, ¿cómo trabajar ahora? O sea, ¿qué es lo necesario para trabajar en la escuela para lograr asumir situaciones como esta? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué nos deja esto para decir, bueno, hay que trabajar en algunos aspectos para poder asumir situaciones como esta que, como les digo, no teníamos contemplado ninguno? ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, esta situación es atípica, o sea, realmente no era una situación que realmente estuviese contemplada como institución para responder desde algún proyecto a una situación como esta. Realmente conocemos hoy, digamos, creo que más a profundidad lo que son los riesgos biológicos, ¿cierto? Y creo que a pesar de que en las instituciones educativas tenemos planes de contingencia frente a varias posibles situaciones, esta no estaba contemplada. Y pues obviamente en este momento nos estamos pensando, ¿será que vuelve a pasar? ¿Será que vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar? Y después, en una situación similar, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a volver a vivir esta experiencia? Porque en efecto, hoy, cuando salimos hace 5 meses de las instituciones, no teníamos un rumbo definido, hemos ido construyendo y creo que en esa construcción todo el mundo ha aportado la Secretaría de Educación, ha aportado las instituciones, ha aportado la dirección local, ha aportado el padre de familia, todos hemos aportado en cómo responder a esta situación, pero porque no teníamos la experiencia y hemos ido sumando. Pero efectivamente el tema aquí es cómo poder asumir una situación similar. Efectivamente, yo creo que esta situación nos ha retado y nos ha puesto, digamos, un poco en orientación frente a que se ha identificado que la conectividad es una necesidad. Y es una necesidad entender que una situación como esta requiere que los estudiantes tengan equipos, que se tengan los recursos tecnológicos, que se tengan planes de internet, porque no es solo contar con el equipo, sino también con la posibilidad de acceso a internet, contar con esos datos que te permiten de una u otra forma acceder en un celular a la clase del maestro, al envío de herencias. Yo creo que esta experiencia realmente lo que nos ha dejado es como urgencia el avanzar no solo en el dominio de las redes sociales, sino también en el dominio de herramientas tecnológicas y el acceso a esas herramientas tecnológicas para garantizar que los estudiantes puedan responder en un momento dado frente a una situación similar que nos lleve al aislamiento físico, obviamente, porque sabemos que seguimos conectados desde lo social, que seguimos conectados a pesar de la distancia, pero creo que esto es importante. Creo que otro reto importante y que nosotros como institución también tenemos que avanzar es el tema de poder construir con los padres de familia esos encuentros y esas redes de trabajo que no solo se limiten a los eventos específicos en las instituciones, sino al diario. Hemos encontrado una experiencia institucional es que ha sido por jornada casi 14 reuniones donde hemos querido estar con cada uno de los grados, haciendo masivas con padres de familia, el escucharlos, el estar allí, el encontrarnos virtualmente y decirles así estamos trabajando en la institución, padres de familia, ustedes qué necesitan, nosotros tenemos esto y queremos contarles esto. El ejercicio de hacer comunicados mensuales, de subirlos al blog, de enviárselos por todos los canales que hemos definido para decirles estamos haciendo esto y lo estamos haciendo de esta manera. Ingresen a este lugar, ingresen a este blog, ingresen. Entonces, todo esto, pues obviamente nos invita a que estos canales se tienen que fortalecer, que los padres de familia y efectivamente los niños y las niñas requieren contar con esos recursos, de que realmente hay una urgencia en que el servicio de conexión a internet pues sea una realidad para todos los niños y las niñas, y de que efectivamente situaciones como esta nos lleva a pensarnos en qué acciones tenemos que levantar y garantizar para que
todos los niños y niñas de la ciudad y del país puedan estar conectados y puedan estar viviendo como lo queremos todos, y es en esa relación a pesar de la distancia con sus maestros. Gildardo, ¿qué habría que hacer? ¿Qué hay que incrementar en las instituciones educativas para asumir situaciones como esta? Bueno, la pregunta es bastante difícil porque situaciones como estas, pues como ya lo había mencionado Sandra, son inéditas. Y lo que lo lleva precisamente, lo primero que lleva a uno a reflexionar es cómo manejar la incertidumbre. Cómo tomar decisiones en medio de la incertidumbre. Entonces, un elemento que sí me parece que hay que tener en cuenta acá es, uno, tener en cuenta los hechos. Tener en cuenta los hechos. Tener en cuenta los hechos, y esto lo digo habida cuenta de todo lo que se generó por las redes sociales. Las redes sociales, de todas maneras, si bien es cierto, contribuyen a informarnos, pero también contribuyeron a generar bastante miedo. Entonces yo señalaría que es uno tener en cuenta los hechos, y aparte también de tener en cuenta los hechos, tener información calificada. Tener información calificada. Lo otro también me parece ahí es tener diríamos como una mente abierta, ¿cierto? Para escuchar, para oír, ¿sí? Y por el otro lado, darle y posibilitar el protagonismo de la comunidad, el protagonismo de los estudiantes, como el protagonismo también del padre de familia. Porque eso es algo, por ejemplo, que no lo resuelve uno solo. Es decir, eso no solamente se resuelve desde el lado de la escuela, porque sí lo que puso de presente esta situación es que visibiliza una serie de situaciones, por ejemplo, que uno vive también allá mismo entre la escuela, que fueron, uno, situaciones de la misma, digamos, de inequidad, de desigualdad. También hay niños, por ejemplo, que en la escuela que no tenían computadores, por ejemplo. Por otro lado, la necesidad de fortalecer el trabajo en la autonomía. También el reconocer las necesidades de los contextos. Y asimismo, trabajar en colectivo, fortalecer los colectivos. Creo que esas serían las condiciones como para enfrentar situaciones como esas en las cuales precisamente se está jugando de la supervivencia. Porque es nos jugamos de la supervivencia, y las acciones están precisamente, que las acciones que se emprenden van en esa dirección. Es decir, cómo nos protegemos, cómo sobrevivimos. Y en ese momento es cuando emergen precisamente todas esas posibilidades, toda esa creatividad, todas esas estrategias, porque es cómo enfrentamos una situación que está poniendo en riesgo la especie, a nosotros. Este virus nos tiene arrinconados, nos tiene aislados, ¿no es cierto? Nos tiene atemorizados. Entonces, el otro elemento también es fortalecer de todas maneras el optimismo de que esto se sale. Y que esto se sale, pero sí vamos trabajando en colectivo. Que de esto no salimos solo, sino que salimos es en colectivo. Socialmente salimos es en que los grupos, las comunidades nos articulemos en esa perspectiva de cuidarnos, de protegernos, ¿no es cierto? Porque es la vida la que está en juego. Diría eso. Bien, yo creo que experiencias hay muchas y casos concretos que uno recuerda. Sandra nos mencionaba hace unos momentos la semana institucional muy sentida como una experiencia muy bella. Yo quisiera que ustedes nos comentaran
una o dos esos casos que han sido anecdóticos, que han hecho parte de este momento crucial en la vida de nuestra ciudad, del mundo, pero que quedan ahí de recuerdos, como esas anécdotas particulares que probablemente provocan risa, que probablemente crean sorpresa, pero que son de esas que van a estar escritas en algún sitio, que van a estar por su particularidad nombradas y como parte de esta vivencia. Yo sé que la vivencia diaria es única, pero hay situaciones en las que marcan, generan impronta y se quedan ahí en el recuerdo, como dice nuestro Nobel de Literatura, ¿no? Esas vivencias que a veces se quedan y cómo las vivimos para que se queden en el recuerdo. Entonces, bueno, les doy la palabra para que nos cuenten esas experiencias que nos tengan que contar y que van a quedar en el recuerdo de las instituciones. Bueno, yo creo que hablar de una sola experiencia es como desconocer que esta realidad actual pues nos ha llevado a muchas experiencias y digamos, muchos campos de acción. Estoy segura que como rectores compartimos la admiración por nuestros coordinadores, por los maestros, las maestras, las familias comprometidas que a pesar de 1000 circunstancias que puedan estar viviendo, responden a ese llamado de la escuela, ¿cierto? Y que obviamente nuestros estudiantes también hacen parte de estas experiencias y que posiblemente las contarán, ¿cierto? Y serán parte de esa, digamos, de esa historia, pero como protagonistas, así como contamos y nuestros abuelos nos cuentan algunas experiencias. Yo creo que en este momento estos niños están construyendo esas experiencias que trascenderán en su descendencia y pues obviamente serán muy importantes. Pero yo sí quiero mencionar algunas experiencias muy, muy bonitas. Particularmente la institución en algún momento pensó, ¿y cómo vamos a llamar a las familias para el Día de la Familia? Porque pues estaba programado y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces fue una experiencia de que abríamos nuestro canal de la institución como canal de YouTube y estar todos qué era lo que íbamos a presentar, cómo íbamos a trabajar, y fue una construcción colectiva, es decir, los maestros de matemáticas hicieron llamado a las diferentes áreas, ¿cierto? Y porque ellos se organizaban, pero ¿cómo tú organizas en la distancia? Pues entonces llamamos y hubo a través de nuestro canal de YouTube cómo nuestras maestras enseñaban plegados, cómo nuestras maestras enseñaban a cocinar, cómo nuestras maestras mostraban los retos de las familias a través de retos que se seleccionaron en algunas familias para mostrar estos retos. O sea, fueron muchas acciones que permitieron dar cuenta de ese trabajo que todos estábamos haciendo. Fue muy especial esta fecha y pues eso efectivamente nos llena yo creo que de esos recuerdos y van construyendo esos recuerdos. Pero me voy a detener con algunas que yo creo que son importantes y aprovecho el espacio, y es que efectivamente el llegar a la casa de nuestros estudiantes y a través del video chat que tú logras estar en conexión con el estudiante y ver esa cara de sorpresa y ese entusiasmo al recibir sus kits, sus cartillas, el estar entregando a las familias también una escuela de familia virtual para que también desde orientación e inclusión acompañemos a las familias, porque es un reto para las familias también. Es cómo organizarnos en el tiempo, cómo generar estrategias para convivir todos en casa. También, pues obviamente, los canales de YouTube de nuestras maestras de preescolar, cuando saludan a los niños con esa emoción, que yo sé que los niños no están ahí presentes, pero ellas se adecuan sus hogares y trascienden con hola niños, ¿cómo están? O sea, saber que van a ser, ellas van a ser, digamos, sus canales van a ser revisados por las familias, es muy emocionante. También aquellas maestras que hacen recorridos virtuales a museos y recorren salidas, digamos, escenarios ambientales a través de la virtualidad, las maestras de ciencias, las maestras de sociales, eso es maravilloso.
las maestras de primerito, de segundo, que te cuentan, mira, yo estuve con tal niño a través de videollamada, estuve revisando, estoy muy feliz porque están avanzando mucho, o aquellas que nos dicen, no están logrando, pero ahí ya le estoy compartiendo con la madre de familia cómo podemos hacerlo. O sea, a mí esto me emociona, porque creo que la educación es una emoción, la educación te tiene que emocionar, la educación es una vocación y tiene que darte a ti energía, y creo que eso, igual, tenemos las profesoras que siguen con su semillero, con el proyecto de musiflautas que estamos enseñando, la maestra enseña a los niños el manejo de la flauta en la distancia, la profesora que sigue con su semillero de filosofía, de escribir, escribamos a partir de lo que está pasando. Eso es maravilloso. Un maestro de tecnología que efectivamente hace una aplicación para que las maestras ingresen allí y vean las diferentes posibilidades de plataformas, cómo usarlas, y a través de videos cortos les comparte con sus pares, es maravilloso. También, pues obviamente, los maestros que se han unido para compartir la lectura para sus estudiantes, visibilizar un poco las obras literarias a través de imágenes que los estudiantes construyen. Eso es maravilloso. Algunos estudiantes también hicieron unas caricaturas de lo que estaban viviendo en pandemia. O sea, realmente los maestros hacen cosas maravillosas. Yo podría aquí contar lo que hace cada uno de ellos, porque realmente creo que el tiempo que dedico a saber de ellos es el tiempo que alimenta mi emoción para decir, estamos presentes en los hogares, amamos nuestro trabajo y realmente con ese trabajo damos garantía de que estamos haciendo y dando lo mejor de nosotros. Los profesores unos a otros han compartido esas experiencias, los profesores han liderado procesos. Hoy estaba muy feliz porque estaba en la presustentación de un proyecto de escena que nuestro colegio es articulado, y pues obviamente encontrar que a los estudiantes están bajo esta situación y están mostrando su trabajo y son felicitados, o algunos tienen cosas por mejorar, pero ver a los estudiantes que a pesar de estos desafíos, para mí es un desafío, pues los estudiantes están respondiendo, para mí esto me llena de mucha emoción. Y en especial el trabajo mancomunado con los coordinadores. Los coordinadores han sido esenciales en poder consolidar muchos procesos que se manejan en una institución, pero todos estamos de la mano. Y lo mismo los administrativos, la realidad institucional ha cambiado, pero entonces tener la posibilidad y la garantía de decir, tienes a la persona que te apoya desde almacén, la persona que te apoya desde secretaría, la persona que te apoya desde los recursos, desde el manejo, todo esto es esencial. Y yo creo que todo esto nos da la posibilidad de realmente escribir después, sistematizar, evaluarnos, proyectarnos de lo que ha sido esta experiencia. Yo reconozco aquí el trabajo de todos, el comité de convivencia, de cómo abrimos nosotros como institución las realidades institucionales, hagamos unas pautas de cómo mantener esa convivencia armónica desde el uso del WhatsApp o el chat, cómo mantener esa convivencia en la distancia de la mejor manera y que nos respetemos durante unas sesiones en que nos encontremos. Cómo desde el Consejo Directivo hemos estado constantemente trabajando en pro de siempre garantizar las mejores condiciones para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cómo el Comité de Mantenimiento, así no estemos en la institución, tenemos que garantizar que el colegio esté en las mejores condiciones, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí es un trabajo de todos y una experiencia que podríamos nosotros escribir demasiado, sistematizar demasiado, pero sobre todo lo que no podemos quedarnos cortos es en reconocer a cada uno de quienes hacen parte de nuestra institución, pero de quienes hacen posible nuestra labor de rectores. Entonces, yo soy una emocionada con la educación. Hay historia para contar, hay historias para contar y eso es importante. O sea, esto no debe quedar en el olvido. Invitar a los maestros, y bueno, yo me tomo aquí la palabra para decirle a los maestros, invitarlos a escribir sus historias durante todo este tiempo
que algunas nos causarán pesar, pero creo que la mayoría, y ustedes lo han dicho acá, ha sido de reconocimiento, ha sido de crecimiento, ha sido de nuevas apuestas, de un desafío, como tú lo dices, Sandra, de asumir esta vida, esta nueva realidad, una realidad que nos convoca a todos y que ha estado nutrida de muchas experiencias muy valiosas para las instituciones también. Hildardo, ¿cuáles son esas experiencias que se guardan en ese diario de la EPI? Bueno, estas experiencias han sido también maravillosas, tal como las hemos vivido también allá en la escuela. Desde ver a la profesora de educación física corriendo por todo el apartamento haciendo la actividad de educación física con los niños, ¿no es cierto? Los montajes que realizan los chicos con el maestro de música, ¿cierto? Cada uno precisamente desde su casa haciendo el montaje y luego ensamblar todo eso para que se oiga de una sola pieza es maravilloso. También me acuerdo mucho, las pijamadas, el hacer pijamadas con la profesora. Y algo que sí me pareció algo como bastante curioso, el ponerse de acuerdo con los niños, ponerse de acuerdo para ver una película, hacer maíz pira y todos comiendo maíz pira, ver la película y luego reunirse a comentar la película que vieron. ¿Sí? Las lecturas también las lecturas de matutina, en el cual tanto los papás graban con los niños. Yo tengo un relato de una niña que es maravillosa, es decir, leyendo con la mamá para los demás niños. Ese registro me impactó tanto que hasta lo guardo. Yo lo tengo ahí porque, es decir, esa niña es una artista, escuchando a una niña de escuela inicial. Entonces, ver que los papás grabándole también a los demás padres de familia. Ver, por ejemplo, o ver a la profe, a Zorita, preparando, cocinando con los niños y los papás ayudándole a los niños en la preparación. Entonces, esas son situaciones en que nos lleva, de igual manera, pues, a reconocer el trabajo de los maestros, el protagonismo, por ejemplo, de los maestros. Yo creo que en estos momentos, tanto los niños, jóvenes y maestros, son los que de verdad se merecen nuestro aplauso, nuestro reconocimiento por su compromiso, por su dedicación y por su disciplina, porque uno mira, por ejemplo, en el caso de los chicos, pues, jamás encerrados, jamás protagonizaron de esos desórdenes, por ejemplo, que vemos a través de las noticias, ¿cierto? Y también por los maestros, buscando cuánta estrategia para poder llegar al chico, para poder interactuar con los niños, tanto dentro de su espacio laboral como por fuera de este. Entonces, en esto yo creo que todos estamos bastante agradecidos y no solamente esto, tratando también de ver con mucho optimismo el futuro, porque hay una característica aquí en nuestra profesión, y es el optimismo. Nosotros no podemos ser pesimistas. Nosotros tenemos que llevar una voz de esperanza, ¿sí? ¿Sí? Siempre apostándole a la vida, ¿sí? Entonces, esta perspectiva que nos abre este COVID nos brinda la oportunidad de abrirnos a nuevas experiencias, a nuevos liderazgos, ¿cierto? Y la cosa más curiosa y es que todo esto se da en medio de la incertidumbre, ¿sí? Que ha sido lo más difícil, inclusive lo más tensionante, ¿sí? Pero efectivamente esa ha sido la apuesta de nuestra primera pandemia. Quién sabe cuántas vengan de aquí para adelante, pero como tú señalabas, pues, bueno, ¿cómo hace cuánto se presentan diferentes este tipo de situaciones? Sí, creo que es efectivamente, y concuerdo con Sandra, que es el amor, que es la pasión, y es la pasión por lo que uno hace.
Y esa pasión por lo que uno hace es lo que realmente se contagia. Y ese contagio tiene que ver con la transformación de esas vidas que harán que esta sociedad y que este país sea distinto. Bueno, no sé. Bien, que ese contagio se exista, el contagio de la pasión de los maestros que han transmitido esperanza, optimismo, que han sido los líderes en este proceso, ustedes los directivos, pero también esa compañía inigualable de las familias. Yo quiero resaltar que este ha sido un proceso que nos ha marcado una gran riqueza y una riqueza reconocer que juntos, familia y escuela unidos, logramos procesos maravillosos, que no, ya después de esta pandemia no podemos permitir que estemos ausentes los unos o los otros, sino que estemos muy presentes y muy de la mano, muy tomados de la mano, reconociéndonos, validando nuestros saberes, porque creo que algo que se ha compartido es el saber del maestro, pero también el saber de las familias que uno recibe. Por ejemplo, yo les digo, un video súper hecho, súper editado, wow, yo no sabía que esa familia trabajaba en ese ámbito, entonces claro, se convierte en ese mi coequipero para yo editar de esa manera los videos, por ejemplo, algo sencillo. Pero Perdona, sí, Ruth, perdona que te interrumpa. Mira, para mí ha sido todo un aprendizaje. Ha sido todo un aprendizaje lo que tú estás señalando sobre el manejo de las herramientas digitales con los muchachos. Yo estoy en un grupo con un chico ahí de jóvenes de cuarto ciclo, y lo más llamativo, bueno, inventándonos cómo iba a ser esa propuesta de trabajo. Entonces, bueno, dice un chico, pues hagamos la propuesta entre todos, inventémonos este espacio. Y carambas, y me he puesto a ver las películas que ellos ven, y para mí ha sido todo un descubrimiento. La música que ellos escuchan también, por ejemplo, a través de esto estoy oyendo, por ejemplo, la armonía en el pop japonés, ni idea, ¿cierto? Viendo películas del estudio de Ghibli de Miyazaki, no tenía ni idea. Creo que ustedes recordarán el de la tumba de las luciérnagas, aquí es el castillo vagabundo, los expertos en Harry Potter, también, y una novela que impactó también entre los muchachos, porque muchas veces uno llega y dice, bueno, dentro de la tradición, dentro de la experiencia lectora de uno como maestro, porque la idea es sentarse con ellos y compartir con ellos su cultura, y uno comparte la cultura de uno con la cultura también de ellos. Y esto es todo un aprendizaje, y entonces me ha tocado efectivamente es sentarme a oír, y dice, mira, tú has oído a esta cantante Aurora, a Forrester, ni idea. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento desde del mundo adolescente, ¿cierto? De esa inclinación por esas estéticas, por ejemplo, orientales. Hay una niña que está inclusive escribiendo una novela de género danmei que solamente se conoce en China, y se han metido a conocer esta cultura y cómo retratarla con todos los elementos y con todo lo que aparece en la novela. Entonces, que los personajes, el conflicto, y de ahí de para adelante, entonces la China se aparece de cada sesión con un capítulo distinto. Pues yo lo que he hecho ha sido sentarme mejor dicho, en este caso yo soy el estudiante ahí con ellos, pero yo digo, no sé, entonces compartamos cada uno lo que cada uno puede traer aquí a este espacio. Pues yo creo que eso ha sido una maravilla. Mira, destaco esta idea de los maestros también como estudiantes. Creo que hemos aprendido de decirnos hasta el estudiante que detrás de la pantalla dice, profe, muévele allá los 3 punticos y configúralo de tal manera. Creo que ha sido un aprendizaje mutuo y un aprendizaje que hay que admirar, hay que valorar, y que ahora el llamado es a mantener.
Bueno, para finalizar, quisiera que cada uno de ustedes nos dé un mensaje a toda nuestra audiencia, a las familias, a los maestros, a los niños, a los jóvenes que nos están escuchando y que probablemente ya estamos caminando sobre una realidad que nos convoca a cuidarnos a sí mismos para poder cuidar a los demás, a respetar los miedos de los otros frente a lo que ocurra, a lo que pasa, a lo que acontece, pero también que nos abriguemos todos en una misma comunidad, que es algo que ustedes han marcado. Hemos formado comunidades, y comunidades no desde el discurso, sino desde las acciones. Entonces los invito a un último mensaje para toda nuestra audiencia. Bueno, yo creo que es un mensaje de esperanza, es un mensaje de que todos y todas estamos dando lo mejor, de que efectivamente, si no todo es color de rosa, por lo menos saquemos lo máximo de esta situación y que efectivamente todo sea aprendizaje, todo sea reconocimiento. Continuar dando de lo que estamos hechos. Tanto estudiantes, seguir conectados, seguir desde la modalidad en que consideren y que tengan acceso, pues seguir y garantizar pues de que se mantengan en el sistema escolar. Un mensaje de gratitud a todo y a todos, porque estoy totalmente convencida de que uno no solo es lo que es como individuo, sino lo que es en colectivo. Entonces, una gratitud a nuestros maestros, a nuestras maestras, a cada una de las familias, a cada uno de los estudiantes. Creo que también el llamado al autocuidado. En este momento, ya es un momento en el cual nosotros debemos comprender que el autocuidado es nuestra principal protección. Entonces, esto es elemental, tenemos que nosotros acudir a todas esas acciones que nos permiten cuidarnos y cuidar al otro, como bien lo has dicho. Creo que también es un mensaje de seguir trabajando en equipo, de seguir construyendo redes de trabajo y redes de diálogo, de lenguajear. Según Maturana, pues obviamente el poder estar conectados, el estar conectados no solo de cuerpo, porque efectivamente en este momento pues la protección es no hacerlo, pero también conectarnos desde los corazones y desde el espíritu, porque pues efectivamente este ha sido un tiempo en que ha dado esto como ganancia y yo creo que no podríamos dejar pasar un mensaje de agradecimiento a todo lo que hace posible que cada vez seamos, nos encontremos desde lo integral, no solo desde un campo cognitivo ni desde la construcción de conocimiento, sino también la construcción como seres humanos, encontrarnos desde esas miradas, encontrar que la educación trasciende y trasciende a la familia, trasciende al otro y trasciende en el tiempo. Entonces yo creo que este es mi mensaje es sigamos trabajando, sigamos reconociéndonos, sigamos estando en la vida y en las familias, porque pues finalmente tú lo has mencionado, lo que hemos ganado también debe ser resaltado y es la posibilidad de estar más en contacto con las familias, porque efectivamente a veces los tiempos no eran tan efectivos en razón a las múltiples labores de las familias, pero creo que este ha sido un espacio que nos puede dar esto de ganancia. Y un total agradecimiento a la institución Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, que seguimos escribiendo esa historia, seguimos haciendo familia y seguimos también consolidándonos como institución educativa al servicio de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por el espacio y este es el mensaje de mucha esperanza, sobre todo mucha esperanza para nuestra institución. Gracias, Sandra. En principio, ¿qué mensaje yo le diría a los compañeros, a los colegas? Creo que no se ha resuelto el problema. El hecho precisamente que en estos momentos en que se está hablando ya de una apertura y una posible vuelta a la escuela, se está planteando también una nueva normalidad, pero hay que reconocer es el que esta nueva normalidad, entre comillas, implica
es un aprender a convivir y adaptarnos a esto. Pero ¿cómo aprendemos a convivir y adaptarnos a esta situación? Porque es que la pandemia sigue, es decir, oyendo también a la alcaldesa señalaba que más o menos en agosto del año entrante, ¿cierto? Que en agosto del año entrante se estaría más o menos saliendo ya de esta situación, ¿cierto? Entonces el virus llegó y llegó para quedarse y nos impone entonces unas nuevas formas en este caso de nueva forma de protegernos, de cuidarnos. Y ese cuidarnos implica tener en cuenta al otro, reconocer al otro, inclusive sus temores y sus miedos, que muchas veces somos irrespetuosos hasta con las personas cuando manifiestan su temor, porque hablar de estas situaciones genera miedo y genera también temor, genera molestia. Pero es necesario precisamente conversar en colectivo, pero desde una perspectiva esperanzadora. Y dentro de esa perspectiva esperanzadora, ¿cierto? Tiene que ver es con la forma como nosotros gestionamos los deseos de aprender de los niños en las escuelas. De la manera como convocamos y articulamos también a las familias a ese proceso. Y esto comienza desde casa, desde conversar con ellos de las implicaciones que tiene eso, lo que es el uso de tapabocas, porque si efectivamente aprendemos eso, estamos dando un gran paso en cuidarnos y cuidar al otro. Y tiene que ver también con un elemento que trabajamos inclusive con los maestros, y es la necesidad de seguir insistiendo en la formación de valores ciudadanos y de valores democráticos y de ese respeto a la diferencia, porque no solamente es el coronavirus. Desafortunadamente han habido una serie de eventos en nuestro país diríamos, de crímenes en los cuales se han visto involucrados los jóvenes, que son consecuencias pues, de esa dinámica compleja que ha venido viviendo el país desde el punto de vista político y ideológico, y frente al cual nosotros desde la escuela tenemos que decir. Es decir, tenemos mucho que decir en el sentido de la defensa por la vida, de defender y apostarle por la vida. Y cada hecho y cada evento que ha realizado los maestros aquí, en este país, va en esa dirección. Yo creo que eso inclusive, yo creo que eso lo reconocemos entre todos. De manera también que tengamos en cuenta a los niños y tengamos en cuenta esas necesidades, y también veamos y démosle esa opción para que vuelvan bajo las condiciones de seguridad que se requieran y de acuerdo con las necesidades del contexto también, y de acuerdo con las necesidades de la familia, y escuchar también a las familias. Y si las familias no quieren enviar a los chicos a la escuela, bueno, pero escuchemos, démosle la opción de que podamos entre todos, conversar y tomar decisiones sobre este asunto, que no sean solamente las autoridades, que seamos nosotros, que seamos nosotros también, los maestros, las familias, que tengamos esa oportunidad también de dar nuestro punto de vista al respecto. Bien, nos vamos a despedir. Entonces, bueno, yo les agradezco nuevamente, Sandra y Gildardo, por estar aquí, por compartir sus experiencias, sus saberes y toda esa vivencia que nos ha llevado a ponernos en nuevas realidades, pero sobre todo ese crecimiento que han tenido como instituciones particulares en su contexto, pero que creo que son la voz de muchas instituciones. Habrán muchas más experiencias, pero lo que queremos dejar de mensaje hoy en Creciendo Juntos, Familia y Escuela, es que precisamente en esa alianza que ha crecido, que se debe mantener y que se debe proyectar hacia un futuro para que siempre esté allí, esa alianza familia y escuela se consolide, se mantenga, y miremos los frutos que hoy tenemos para seguir creyendo y creando en esa alianza familia y escuela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, gracias.
recordando lo que soy. Va siguiendo la frontera de una absurda ficción, concluyendo a la tercera, que es que soy como soy. Y entre tanto cuento se revuelve la razón. Yeah. Y entre tanto cuento se revuelve el corazón. Yeah. Hoy la tarde espera otra absurda regresión de ilusión ajena, de rencor por temor. Y entre tanta decepción no retumba mi voz. Y entre tanta confusión se refunde el amor. Y entre tanto cuento se revuelve la razón. Yeah. Ya son tantos tiempos sin descanso ni perdón. Otro vano intento, recordando lo que soy. Va siguiendo la frontera